todos, mi nombre es Francisco Javier Díaz Corrales y soy el investigador principal del Grupo de Degeneración de la Retina en Cabimer. Y el día de hoy, junto con la doctora Berta de la Cerda Aynes y el doctor Álvaro Plaza Reyes, vamos a dar una pequeña charla sobre nuevos tratamientos para luchar contra la ceguera. Cabimer es el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Este centro de investigación está localizado en Sevilla y constituye un espacio de investigación multidisciplinario en biomedicina pionero en España, ya que integra la investigación básica y aplicada con la finalidad de traducir los resultados de los trabajos científicos en mejoras directas en la salud y en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hablemos primero sobre la anatomía del globo ocular y de la retina. Como todos sabemos, el globo ocular es el principal órgano de la vía visual y tiene básicamente tres capas. Una capa externa, que es la esclera o esclerótica, de color blanco, una capa muy rígida en la cual se insertan los músculos que permiten el movimiento del ojo, del globo ocular. Luego tenemos una capa intermedia, que es la coroides, que es una capa rica en vasos que dan nutriente a las capas más profundas del ojo. Y finalmente tenemos la retina, que es la capa donde se encuentran las neuronas que van a permitir la transformación de los fotones de luz en impulsos eléctricos que finalmente viajarán al cerebro a través del nervio óptico para formar las imágenes en el córtex cerebral. La esclera se continúa en la parte más anterior con la córnea, que es esa parte convexa transparente del ojo, que permite el paso de luz a la parte más posterior del globo ocular. Inmediatamente por debajo de la córnea vamos a encontrar el iris, que es esa parte pigmentada del ojo, y la pupila, que es ese espacio que se adapta, se abre o se cierra dependiendo de la cantidad de luz que existe en el entorno y que funciona como si fuera el diafragma de una cámara. Inmediatamente por debajo de la pupila encontramos el lente o el cristalino, el cual se adapta su grosor dependiendo si el objeto que queremos ver está cerca o lejos. Es el que permite enfocar un objeto. Como continuación de la coroides tenemos el cuerpo ciliar y el iris y también el músculo ciliar, que es el músculo responsable de hacer que el cristalino adapte su forma, su grosor, para lograr enfocar los objetos. En la parte posterior del lente ya encontramos el cuerpo vítreo, que es un líquido un poco gelificado que permite darle esa forma esférica o ovoide, mantiene la forma del ojo o del globo ocular. Y finalmente pues tenemos la retina, que es un epitelio bastante complejo, conformado por diferentes capas, con diferentes células, diferentes neuronas, y como les mencioné, es donde se va a formar o transformar esos impulsos o esos fotones de luz en impulsos eléctricos que finalmente van a viajar al cerebro a través del nervio óptico. Dentro de estas capas, dentro de las células que conforman la retina, unas células muy importantes son los fotorreceptores, que son estas células precisamente las sensibles a la luz, son las únicas células sensibles a la luz que tenemos en la retina y que permiten transformar esos fotones de luz en impulsos eléctricos. Y en la parte más posterior, más profunda, tenemos el epitelio pigmentario de la retina, que está en contacto con los fotorreceptores y es muy importante para mantener la función visual, ya que reciclan diariamente los pigmentos visuales de los fotorreceptores. Además, le dan nutrientes a los conos y a los bastones, que son los dos tipos de fotorreceptores que tenemos en la retina del ser humano. Y también tienen estas células del epitelio pigmentario de la retina, tienen gránulos de melanina que permiten absorber el exceso de fotones que llegan a la parte posterior del ojo. En el caso de las enfermedades degenerativas de la retina que conducen a la pérdida de la agudeza visual y a la ceguera, se produce pérdida de estos fotorreceptores, tanto de los conos como de los bastones, y también se puede producir pérdida del epitelio pigmentario de la retina, dependiendo del tipo de enfermedad. En nuestro grupo de investigación de degeneración de la retina,
trabajamos con varias líneas de investigación y dos de ellas son el estudio de los mecanismos moleculares de las patologías degenerativas de la retina que producen ceguera. Estamos enfocados en dos enfermedades, una la degeneración macular asociada a la edad o conocida como DMAE y la otra es la retinosis pigmentaria o RP. La degeneración macular asociada a la edad DMAE se caracteriza por la pérdida de un grupo específico de fotorreceptores en una región muy específica de la retina que se conoce como mácula, que está en la parte central de la retina. Primero se pierde el epitelio pigmentario de la retina en esta región y posteriormente los conos. No es una enfermedad hereditaria y es bastante frecuente. En el caso de la retinosis pigmentaria, lo que ocurre es una pérdida también específica de los bastones, que son el otro tipo de fotorreceptores que tenemos, pero a diferencia de la DMAE, esta degeneración ocurre sobre todo en la periferia de la retina y posteriormente progresa para producir también pérdida de los conos y finalmente incluso del epitelio pigmentario de la retina. En ambas patologías se produce finalmente ceguera. El caso de la retinosis pigmentaria es una enfermedad hereditaria y es una enfermedad rara. Y como mencioné, la degeneración macular no es una enfermedad hereditaria y es bastante frecuente. En nuestro grupo de investigación lo que tratamos de identificar son nuevas dianas terapéuticas que nos permitan diseñar nuevos tratamientos para tratar estas dos patologías. Nuestra meta final es tratar de trasladar todos estos conocimientos básicos que se generen en nuestro laboratorio para producir nuevos medicamentos que puedan ser probados ya en pacientes a través de ensayos clínicos. Pero ¿por qué es importante estudiar este tipo de enfermedades que cursan con ceguera o con pérdida de la visión? Según cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, actualmente a nivel mundial existen 2.200 millones de personas que tienen algún deterioro de la visión cercana o distante. La mayoría de estos pacientes con alteraciones en la agudeza visual se deben a errores de la refracción no corregidos, por ejemplo, como la miopía, cataratas, pero también la degeneración de la retina puede producir ceguera, como el caso de la degeneración macular relacionada o asociada a la edad, incluso también la retinopatía diabética. En el caso específico de la DMAE, actualmente hay aproximadamente 196 millones de personas a nivel mundial que sufren de esta enfermedad y se estima que para el 2040, debido al envejecimiento de nuestras poblaciones, el número de pacientes se aumente hasta los 288 millones. Este es un ejemplo de lo que sería la visión de un paciente con DMAE en su fase intermedia, ¿vale? Donde hay pérdida de la visión central, como pueden ver claramente, debido a esas alteraciones que ocurren a nivel de la mácula. Estos pacientes tienen deformidad en las imágenes, hay pérdida del contraste y pérdida de la percepción del color. Si la enfermedad progresa, esta pérdida de la agudeza visual irá progresando hasta que el paciente pueda quedar completamente ciego. Actualmente el único tratamiento que hay para este tipo de enfermedad y para la variedad húmeda o exudativa de la DMAE es solamente para un 8 a un 10% de los pacientes y se basa en el tratamiento intraocular o intravítrea de anticuerpos recombinantes anti-VEGF. Estos tratamientos lo que evitan es la proliferación de nuevos vasos dentro de la retina que finalmente producen edema y sangramiento y esto conduce a la pérdida de la agudeza visual. En el caso de la retinosis, a diferencia de la DMAE, la pérdida de la visión es a nivel de la periferia, lo que produce una visión en túnel, y esta visión en túnel y alteraciones en la visión nocturna progresan a medida que progresa la pérdida de los fotorreceptores de los bastones hasta que conducen al paciente a tener una ceguera absoluta. En el caso de la retinosis pigmentaria, el único tratamiento disponible actualmente se basa en terapia génica, pero solo para un grupo muy limitado de pacientes, aproximadamente un 2% de los pacientes con retinosis pigmentaria que sufren de mutaciones específicas en el gen RP65. Por eso, en nuestro grupo de investigación estamos tratando de diseñar nuevos tratamientos basados en terapias avanzadas para tratar a pacientes tanto con degeneración macular asociada a la edad como con retinosis pigmentaria. Un tratamiento de terapia avanzada se define que es un medicamento, ¿vale?
los cuales pueden estar basados en genes, ¿vale? Lo que se conoce como terapia génica, en células, lo que se conoce como terapia celular, o ya la combinación de células y genes e incluso con biomateriales, que es lo que se conoce terapia o ingeniería tisular. Las terapias avanzadas están abriendo la posibilidad de tratar enfermedades que no tenían cura, incluso como el cáncer. Y en nuestro caso específico de patologías degenerativas de la retina, se están probando tantos ensayos de terapia génica como terapia celular para evitar la progresión de la pérdida de la agudeza visual en pacientes con degeneración de la retina. La terapia génica es una técnica experimental que utiliza genes, ADN o secuencias de ARN como productos farmacéuticos para tratar o prevenir una enfermedad específica. Existen 3 enfoques terapéuticos en el caso de terapia génica. Uno está basado en la sustitución de un gen mutado que causa la enfermedad por una copia sana de ese gen, como en el caso del RP65, ¿vale? Y también puede ser inactivar un gen mutado que está funcionando incorrectamente o la introducción de algún gen que puede codificar una proteína que pudiera tener algún efecto terapéutico, ya sea por su efecto antioxidante, antiinflamatorio o que evite la agregación de proteínas. La célula, bueno, este es un ejemplo gráfico de lo que sería la terapia génica, ¿vale? Tenemos en primer lugar las células de la retina que les comenté en un principio, los fotorreceptores, que pueden ser conos o bastones, y el epitelio pigmentario de la retina funcionan como una fábrica. Esta fábrica en el ojo lo que procura es transformar esas fotones de luz en estímulos eléctricos que viajan finalmente al cerebro. Pero en algunos casos hay proteínas que están dentro de estas células, que serían como los obreros que están trabajando dentro de esta fábrica, que por alguna razón enfermen. En el caso de la retinosis pigmentaria existen mutaciones en el ADN de los pacientes que finalmente producen proteínas mutadas que no pueden desarrollar su función específica. Y en el caso de la degeneración macular asociada a la edad, que no es una enfermedad hereditaria, pero existen muchos factores que a la final conducen a alteraciones en proteínas que finalmente producen pérdida de los fotorreceptores. Lo que se busca con la terapia génica es tratar de solventar este problema reemplazando esas proteínas mutantes con unas proteínas nuevas, ¿vale? Como un trabajador nuevo que va a sustituir a este trabajador que estaba enfermo. Y en el caso específico de la retinosis pigmentaria, lo que se busca es tratar a estos pacientes con el gen RP65 para que se produzca su proteína y recupere la función del ciclo visual. Como les mencioné, este es un ejemplo didáctico para tratar de entender lo que es la terapia génica y el fundamento del reemplazo de un gen mutado por un gen nuevo para sintetizar una proteína nueva, sana, que pueda reemplazar la función de esa proteína que estaba mutada y que no estaba realizando su función adecuadamente. La terapia génica, como les dije, consiste en la inserción de ese material genético terapéutico en los tejidos de los pacientes a través de vectores. Tenemos 2 variedades de terapia génica. Una es la transferencia in vivo, donde se puede inyectar este gen terapéutico directamente en el órgano, en nuestro caso específico directamente en el ojo, o se puede hacer lo que se conoce como transferencia ex vivo. Se obtienen células del paciente y estas células son tratadas con terapia génica y posteriormente son insertadas o incorporadas nuevamente en el paciente. Para poder introducir el material genético dentro de las células, se necesitan vectores, que pueden ser vectores virales, son virus que no son patógenos o no producen enfermedad en el ser humano, pero tienen la capacidad de infectar células para poder introducir ese material genético dentro de las células, o también se pueden utilizar nanopartículas con una estructura química definida que, al igual que el virus, pueden unirse a la superficie celular, a la membrana celular de la célula e insertar el material genético para así tener un efecto terapéutico. En nuestro grupo de investigación estamos
estudiando diferentes genes que pueden ser potencialmente terapéuticos, tanto para tratar la degeneración macular como la retinosis pigmentaria. Uno de estos genes que estamos estudiando es el gen que se conoce como DJ1, es un gen que regula el estrés oxidativo y lo que hacemos en un principio es hacer la construcción en un vector viral, ¿vale? Con el gen terapéutico, producimos las partículas virales. Estas partículas virales usualmente utilizamos los vectores de virus adenoasociados, luego los inyectamos en modelos experimentales y comprobamos que el transgen se expresa en la retina y que no produce ningún efecto nocivo a nivel del modelo experimental. Estudiamos estos modelos experimentales con diferentes técnicas como electroretinograma para ver la función eléctrica o la respuesta eléctrica de la retina a estímulos visuales, o también estudiamos el grosor de la retina a través de OCT. Bueno, espero que esta primera parte de esta charla haya sido de su interés y de su agrado. Y ahora doy paso a mis compañeros, a Berta de la Cerda y Álvaro Plaza Reyes, que continuarán con la segunda y tercera parte de esta charla. Gracias por todo y hasta luego. Hola a todos los que estáis interesados en nuestras líneas de investigación. Mi nombre es Berta de la Cerda y voy a explicar brevemente uno de los trabajos que llevamos unos años haciendo sobre el trasplante de epitelio pigmentario de la retina como una opción terapéutica futura para aquellos pacientes en los que la pérdida de visión venga originada por una muerte o disfunción de este tipo celular de la retina. Estamos hablando de estas células que se encuentran justo bajo los fotorreceptores, en la capa más externa del ojo, y cuya función es esencial para mantener los fotorreceptores con vida y funcionales. Por tanto, cuando se ven afectados este tipo celular, finalmente pues, se ven afectados también los fotorreceptores, con el resultado de una pérdida visual. El material celular de partida para producir en el laboratorio este epitelio pigmentario nuevo que se utilizará en el trasplante puede ser bien de origen embrionario, cuyo caso se llaman células embrionarias humanas, o Human Embryonic Stem Cells, por sus siglas en inglés, o bien células de tipo pluripotente inducidas, que son células que proceden de un individuo adulto, de la piel, de la sangre, del tejido adiposo, que por medio de una serie de transformaciones que se realizan en el laboratorio y que se llaman reprogramación, se convierten en un tipo celular muy similar a las células embrionarias. Estas células inducidas pluripotentes, que en abreviatura se llaman IPS o IPSCs, tienen básicamente las mismas propiedades que las células embrionarias y conllevan menos inconvenientes desde el punto de vista ético y legal en algunos países. Las células de un tipo o de otro se han utilizado en los últimos años, tanto en ensayos de tipo preclínico con animales de experimentación, como en ensayos de tipo clínico sobre pacientes, para producir epitelio pigmentario de la retina, que es luego evaluado como un posible trasplante. Y en ambos casos se ve que estas células son capaces de producir el epitelio, que los trasplantes que se producen con un tipo celular o con otro son seguros y que lo que hasta ahora no se ha demostrado con claridad es que sean beneficiosos en el sentido de recuperar visión en estos pacientes. Esto es una línea de investigación que está en marcha, en la que hay muchos laboratorios trabajando a nivel mundial, y básicamente lo que sí está claro es que estos tipos celulares son los que dan mejor resultado
de manera más consistente y que además ofrecen una serie de posibilidades, como por ejemplo poder modificar estas células con las herramientas de ingeniería genética que disponemos actualmente para poderlas hacer más adecuadas para el trabajo que se pretende que realicen dentro del ojo. En este caso, se puede modificar la inmunogenicidad para que causen menor rechazo en el receptor del trasplante, y también se pueden realizar numerosos controles de calidad previos. Aquí se pueden ver dos tipos de implantes que se están realizando en distintos laboratorios. Por un lado serían las células en forma de una suspensión, disgregadas en un líquido, se pueden inyectar en el fondo del ojo, en el espacio subretiniano, que es en el lugar en el que el epitelio natural reside. Pero claro, con este tipo de aproximación es muy difícil que se logre formar una lámina de tipo natural, como está constituida en el ojo en el ojo sano, de manera normal, que es una monocapa de células que forman una lámina que recubre todo el fondo, como un tapiz, ¿no? Esto sería más parecido a este otro tipo de aproximación, que es la que nosotros pretendemos, en las que se cultivan las células para dar lugar a esta monocapa, y luego este parche de células, normalmente sostenido sobre algún tipo de matriz, tipo bien de plástico o bien de tipo biodegradable, en cualquier caso tiene que ser biocompatible, pues este conjunto de las células con su soporte componen un implante, que es lo que se va a poder colocar en el fondo del ojo para sustituir a las células dañadas. Una de las características que ahora mismo se están estudiando con mayor interés para hacer efectivos estos implantes en un futuro es que se produzca el menor rechazo inmunitario posible. Para esto hay varias opciones que se plantean. Por un lado sería el uso de células autólogas, pero claro, en este caso estamos hablando de que hay que sacar las células del propio paciente, hacer todo el procedimiento en el laboratorio y todos los controles de calidad, que son muchísimos y no solo alargan mucho el procedimiento, sino que lo hacen tremendamente caro. Desde el punto de vista económico, esta aproximación dificultaría la expansión futura de esta tecnología médica a todos los pacientes que lo pudieran necesitar, ¿no? En el caso de que se utilicen células de tipo halogénico, estamos hablando de células que vienen de un banco de células que previamente se habrá creado, se habrá controlado y que distintos tipos de células de ese banco serán idóneas para porcentajes determinados de la población que tengan compatibilidad, al menos en los antígenos principales, tal como se hace cuando se busca la compatibilidad de cualquier tipo de trasplante de órgano, por ejemplo, ¿no? Otra opción, que ya la adelanté antes, sería modificar la inmunogenicidad de estas células, es decir, de alguna manera hacer que estas células pasen de alguna forma desapercibidas para nuestro sistema inmune y de esta forma eludir el rechazo posterior al trasplante. Yendo ya en concreto, como esto es una presentación un poco corta, ¿no?, de manera resumida a qué es lo que nosotros hemos hecho en este tipo de proyecto, pues nosotros partimos de células sanguíneas, aquí las vemos, de un donante. Después de una serie de días en cultivo, realizando el proceso que hemos denominado anteriormente, reprogramación, se obtiene lo que serían unas colonias de células inducidas pluripotentes. Estas células, que son parecidas a las células embrionarias, por medio de otro proceso que se denomina diferenciación, que también se realiza en el laboratorio, pues pueden dar lugar a distintos tipos de células, pero en este caso pues nosotros elegimos transformarlas en este tipo de células, que son el epitelio pigmentario de la retina. Aquí se ve que está pigmentado, que forma una monocapa de células, que además el aspecto que tiene realmente es una especie de empedrado que tapiza el fondo de la retina. Y ahora con estas células pues podemos trabajar para preparar ese implante.
En nuestro caso, pues nos beneficiamos de la colaboración con unos investigadores también andaluces de la Universidad de Granada y del laboratorio LARCEL, que estaban trabajando con una matriz biocompatible que ya había mostrado la utilidad tanto en trasplante de piel como en trasplante de córnea. Entonces decidimos probar la posibilidad de utilizar esta matriz como soporte de las células del epitelio pigmentario de la retina para realizar el trasplante en el espacio subretiniano de este epitelio pigmentario. Por supuesto, antes de todo eso, aquí se muestran simplemente unas imágenes. Estas imágenes están coloridas en las que estudiamos este epitelio pigmentario a ver si realmente presenta todas las características típicas de este tipo celular. Le hacemos, digamos, los controles de calidad, ¿no? Aquí ya lo que estudiamos es cómo queda el epitelio cuando se cultiva sobre esa matriz que hemos determinado que es lo que vamos a utilizar como implante, ¿no? Y determinamos también que no había ninguna diferencia que nosotros pudiéramos apreciar entre el epitelio que se cultiva más normalmente en una placa de cultivo de laboratorio y el epitelio que estaba creciendo sobre esta matriz que íbamos a utilizar para el trasplante. Aquí, por ejemplo, en esta imagen en colores verde y rojo, se ve que las células en verde, que son la mayoría de ellas, son las células vivas, es decir, que realmente la mayoría de las células se encuentran vivas, de este epitelio crecido, cultivado sobre la matriz, y solamente esta pequeña minoría de células que están marcadas en rojo, que son estos puntitos rojos, son las que han muerto, que no son viables. Siempre hay una pequeña cantidad de células que mueren en cualquier cultivo, o sea que nos pareció que podíamos seguir adelante. Aquí tenemos una imagen de cómo resulta casi a simple vista este parche, ¿no? Este parche de células sobre la matriz, del cual luego pues, se tomarán pequeños fragmentos para depositarlos en el espacio subretiniano. Originalmente comenzamos nuestro experimento sobre el típico modelo animal que tenemos más a mano en el laboratorio, que es el ratón, y se colocó en el espacio subretiniano del ratón un fragmento de este implante que se puede ver aquí en esta imagen como esta fila de células que ha quedado perfectamente colocada en línea, tal como nosotros pensamos o deseamos que queden estas células colocadas en el fondo de la retina. Después de tenerlas un tiempo en este lugar, pues se estudia para estos animales cuál es el estado de salud de su ojo en comparación con ojos que no han sido tratados, tanto a nivel de su aspecto, del aspecto de su retina, que se observa aquí por imágenes de fluorescencia, o incluso ya a nivel funcional, ¿no? Cómo funciona esa retina a nivel eléctrico. Los fotorreceptores tienen actividad eléctrica, como por ejemplo podemos tener en el corazón o en el cerebro. Bueno, pues eso se puede medir y podemos determinar que este implante no ha producido una toxicidad sobre los animales que lo han recibido ni sobre la función de sus ojos. Entonces esto nos anima a seguir hacia adelante y realizamos en colaboración con cirujanos especialistas en retina vítreo de la unidad de oftalmología del Hospital Virgen Macarena, un ensayo en un modelo animal mucho más grande. En este caso estamos hablando de los cerdos, que tienen unos ojos bastante parecidos a los del humano y que son modelos idóneos para evaluar de qué manera se pudiera llevar esta técnica quirúrgica al paciente. Porque claro, hay muchos aspectos técnicos en cuanto a la forma de manejar este material, las herramientas que hacen falta para realizar este implante. Entonces, bueno, esto fue una evaluación preliminar en la que se hizo el injerto de este implante en 2 animales, se evaluó su salud posteriormente al injerto, se evaluó también cómo quedaron estas células y aquí, por ejemplo, podemos ver que quedaron también perfectamente alineadas en el fondo del ojo. Marcador verde indica que esto es epitelio pigmentario humano y que se encuentra localizado en el fondo de la retina.
Hicimos otras pruebas también para ver que estas células no se encontraban dispersas por el organismo del animal, que no se habían movido del sitio en el que se habían depositado. Y aquí terminó este primer ensayo preclínico que nos anima a seguir trabajando para seguir avanzando en esta posible terapia de futuro. Actualmente tenemos un proyecto en marcha en el que vamos a seguir trabajando sobre los aspectos que nos quedan por aclarar para poder lanzar en algún momento un ensayo clínico en el que se puedan ensayar este tipo de terapias en pacientes. Y sin nada más, pues me despido y os agradezco vuestra atención. Hola, buenas. Mi nombre es Álvaro Plaza. Soy investigador postdoctoral en el grupo de degeneración de la retina en CABIMER y hoy vengo a hablaros un poco sobre un proyecto que tenemos en mente para realizarlo en un futuro próximo, que consiste en la creación de una retina artificial mediante la técnica de bioimpresión, con el fin de establecer un modelo de estudio de la enfermedad de la degeneración macular y también con posibles aplicaciones en terapia celular para pacientes. Pues bien, la degeneración macular asociada a la edad, o también conocida como DMAE, es una enfermedad degenerativa de la retina que provoca una pérdida progresiva de la visión central y de alta resolución en los pacientes, por lo que los pacientes que sufren de esta afección, en vez de tener una visión normal como la que vemos en la imagen de la izquierda, ven algo más parecido a lo que vemos en la imagen de la derecha. Hoy en día la DMAE es considerada en los países desarrollados como la principal causa de ceguera o pérdida de visión, y la mala noticia es que para el 85% de los pacientes que sufren de esta afección no existe una terapia efectiva. El motivo de que no exista un tratamiento efectivo hoy en día se basa en dos causas principales. La primera es que esta enfermedad es una enfermedad multifactorial en la que no solo intervienen factores genéticos, sino también ambientales y hábitos del paciente, lo que dificulta mucho el desarrollo de una terapia o un fármaco o un tratamiento que sea eficaz para todas las variantes de la enfermedad o los desencadenantes de la enfermedad. Además, otra motivación es la falta de modelos de la enfermedad, tanto animales como in vitro, útiles para este tipo de enfermedades multifactoriales y complejas, lo cual dificulta mucho el modelar la enfermedad en el laboratorio y desarrollar fármacos de manera eficaz o terapias de manera eficaz. Uno de los modelos que más se utilizan en los laboratorios son los modelos animales. Tenemos varios tipos y estos modelos animales son muy útiles en muchos tipos en el estudio de muchos tipos de enfermedades y en el desarrollo de muchos tipos de terapias, sobre todo para enfermedades o patologías genéticas. El problema es que este tipo de modelos, como todos los modelos, todavía presentan algunas limitaciones. Algunas de estas limitaciones principales son, por ejemplo, las diferencias anatómicas y fisiológicas que tenemos los humanos y los animales, lo que hace que la respuesta a la terapia, al tratamiento o a una determinada mutación responsable de una enfermedad no sea siempre equiparable en un modelo animal con respecto al humano. Además, este tipo de modelos no son muy útiles en el modelaje de enfermedades multifactoriales como la DMAE, en la que no solo intervienen factores genéticos, sino también ambientales, de metabolismo o incluso de hábitos del paciente. La respuesta a los tratamientos, sobre todo los fármacos, se sabe que es diferente en estos animales, ya que tienen una farmacodinámica diferente en los fármacos cuando son administrados en animales, lo que dificulta el predecir si un resultado de eficacia en animales es completamente traducible a humanos, y además hace muy difícil predecir los posibles efectos secundarios que algún tipo de terapia podría tener en humanos. Todo esto hace que los resultados en modelos animales no siempre sean extrapolables al humano y por tanto requiere que cualquier terapia, por muy eficaz que se demuestre en animales, siempre se hagan estudios con ella en humanos antes de ser aplicada o ser comercializada. Además de los modelos animales, tenemos los modelos in vitro, que básicamente son cultivos celulares de algunas de las células del órgano implicadas en alguna enfermedad,
y que son bastante útiles a la hora de conocer la fisiología básica de un órgano, el funcionamiento básico de un órgano e incluso entender las causas fundamentales de enfermedades, pero hay que tener en cuenta que estos modelos in vitro o celulares son aún demasiado simplistas, normalmente están basados en un solo tipo celular, por lo tanto no tienen en cuenta factores importantes a la hora del desarrollo o evolución de las enfermedades, como son la arquitectura 3D o las interacciones entre los distintos tipos celulares. En este caso, los distintos tipos celulares de la retina tienen muchas interacciones. No existe vasculatura, por lo tanto no podemos tener en cuenta el papel del transporte de nutrientes, ni siquiera tampoco el papel del sistema inmune en el estudio de la enfermedad, y por tanto no son del todo útiles para estudiar la respuesta a tratamientos o terapias, principalmente porque es muy difícil extraer datos fisiológicos o de funcionalidad en este caso. Para combatir estas limitaciones de los modelos actuales, nuestro proyecto, por tanto, busca encontrar la forma de establecer un modelo in vitro que sea lo más adecuado y funcional para estudiar el desarrollo, comprender mejor el desarrollo o la evolución de la enfermedad de la degeneración macular asociada a la edad, y también utilizarlo como modelo para el testeo de fármacos o terapias en un futuro. Para ello, hacemos uso de dos tecnologías de vanguardia que existen actualmente. Por un lado, los organoides retinianos y por el otro lado, la bioimpresión en 3D. Los organoides retinianos son estructuras celulares que se producen in vitro por el desarrollo, la diferenciación de células madre pluripotentes mediante protocolos determinados que nos permiten, de una manera algo más natural a los protocolos de diferenciación tradicionalmente usados, lo que se consigue es obtener estas estructuras que asemejan como un pequeño ojo o retina con todos los tipos celulares, parte de las conexiones sinápticas y neuronales y también conservando parte de la estructura típica de una retina embrionaria. Estos organoides son muy útiles porque de ellos podemos extraer células de interés que las introduciríamos en una bioimpresora 3D, que es una impresora 3D, solo que en vez de utilizar filamentos o resinas, utilizaría suspensiones celulares mezcladas con matrices extracelulares, y con esa impresora 3D crearíamos unas retinas artificiales mediante la deposición ordenada de los distintos tipos celulares que hayamos aislado de los organoides. Pues bien, utilizando estas dos tecnologías, planteamos este proyecto que como he dicho, esperamos poder llevar a cabo en los próximos años. Este proyecto empezaría con el uso de células madre pluripotentes inducidas, que serían modificadas genéticamente para hacerlas más eficientes a la hora de diferenciar en células de la retina, y también se les introduciría genes de fluorescencia que las haría ser fluorescente una vez que lleguen a diferenciar en el tipo celular de interés. Una vez que tengamos los tipos de celulares maduros de interés para nuestra retina artificial, los aislaríamos y los introduciríamos en una bioimpresora 3D para crear de manera ordenada estas capas mezcladas con matriz extracelular, construyendo lo que sería como una retina artificial multicapa que tendría por un lado aplicaciones en terapia celular como bioparche para sustituir al tejido dañado en pacientes, o también como modelo de estudio de la enfermedad de la DMAE, si lo incluyéramos en una especie de biochip retiniano. Esto es todo lo que tenía que decir, espero que os haya resultado de interés y si tenéis alguna duda, estamos siempre dispuestos a responder todas las dudas que tengáis, ya sea por vía electrónica o pasándoos por Cabimer. Solo agradecer a todos los grupos que colaboran en este proyecto, que son muchos, de distintos países, y también la empresa Cell Inc. Muchas gracias por la atención. Un saludo.